Muy buenos días, estimados ciudadanos, estimados amigos, estimada colectividad peruana y en esta oportunidad, estimada colectividad ancashina, colectividad guaracina y un abrazo muy cordial a toda la familia lusuriaguina. En estas entrevistas especiales, tratándose de una actividad que se va a conmemorar pronto, que es el bicentenario de nuestra independencia, nosotros continuamos tratando de encontrar a las personalidades que nos pueden ilustrar acerca de este gran personaje, nuestro gran mariscal Toribio Luzuriaga, del cual nos sentimos muy honrados. En esta oportunidad vamos a entablar un enlace con el doctor José Antonio Salazar. Él es un destacado intelectual ancashino. Él en su haber ya pues tiene varios títulos que seguramente nos va a explicar un poco de ello en su introducción. Asimismo, yo destaco de él, y es la primera vez que tengo también el honor de poder conversar directamente, aunque sea por este medio virtual, ¿no? Con un personaje que ha calado en la cultura de Huaraz. Nosotros muchos lo hemos visto, digamos, surgir de la mano del arte, ¿no? Y entonces nosotros también nos sentimos muy contentos de que a él le vaya muy bien y que nos haya dejado también desde sus habilidades ese legado que todos nosotros tenemos que cultivar. Bienvenido, José Antonio, a tu canal con mucha energía en este programa especial dedicado al gran mariscal Toribio Luzuriaga. Por favor, las cámaras son completamente tuyas. Gracias, Roberto. Muy buenos días, amigos, a todos quienes están siguiendo esta señal. Realmente muy complacido, muy feliz, muy honrado de poder participar. Yo me presento, soy José Antonio Salazar. Bueno, ya lo dijo Roberto, ¿no? Mis inicios son con el arte, el teatro, con Parol 20, y ya tengo 48 años con mi conjunto, Los Hermanos del Ande de Huaraz, ¿no? De modo que por ahí empezamos a forjar nuestra identidad, y nuestra identidad va más allá, en el sentido de que hemos querido investigar. Soy profesor de formación, y como docente de aula me interesaba mucho el tema de qué enseñar a los alumnos. Es por eso que empecé a hacer historietas sobre Atusparia, que fue muy bien recibida, y seguí investigando, investigando hasta llegar a lograr la maestría y el doctorado en educación. Y últimamente, hace poco más de 15 días, he sustentado mi tesis en maestría en historia, siempre en la Universidad de San Marcos, sobre el personaje que nos convoca, ¿no? Mi tesis se titula La independencia en Huaylas, Toribio Luzuriaga y su alianza con los indígenas, 1821. Está desde ayer en el repositorio de los San Marcos, en Sevirtesis. La pueden ver, pueden analizar, porque es una investigación de 4 años muy profunda, y bueno, pues es nuestra contribución a este personaje que nos convoca y que realmente es una luminaria para los ancashinos. Muchas gracias, estimado José Antonio. En realidad, creo que todos los guaracinos nos debemos sentir contentos de tener así representantes que ilustran la historia. Yo conversaba con muchas personas que también son enterados de la historia y nos decían que la historia sirve para el futuro y esperemos pues todos darle una mirada a tu valioso aporte y seguramente nos va a hacer reflexionar y nos va a trazar pues también solamente una visión hacia adelante, considerando, ¿no? Seguramente tus aportes valiosos de la investigación que has repasado del pasado glorioso que nos ha dado el Usuriaga. En ese sentido, estimado José Antonio, ¿tú cómo consideras que la colectividad guaracina, la sociedad civil peruana o en general, cómo crees que, digamos, recordamos al gran mariscal Toribio Luzuriaga? Bueno, te comento que es un olvido grande, ¿no? Es un olvido tremendo. Yo soy partícipe de esta situación cuando el 2016 estaba al frente de la División de Cultura acá en Ancash, y nos llegaron con la novedad de que se había creado la Comisión del Bicentenario, que ofrecía un mapa del Bicentenario, ¿no? El Camino de la Libertad. En ese mapa no estaba considerado Ancash, que antiguamente se llamaba Huaylas, ¿no? Yo presenté mi protesta porque está Luzuriaga, está acá
acá se contribuyó enormemente, no solamente desde la época de San Martín, sino especialmente con Bolívar, ¿no? Que puso su ejército 7 meses en nuestros pueblos. ¿Y qué me dijeron? No, Ancash lamentablemente pues, no tiene quien le defienda, no tiene historiadores, no hay una facultad de historia, no hay quien diga nada. Los historiadores ancashinos ya son mayores o han muerto. Así me dijeron, ¿no? Ah, Y con esa cólera es que me puse, te digo, a querer estudiar una maestría en historia. La oportunidad se dio cuando yo he podido lograr que con la pandemia podamos hacer esos estudios. Y en la San Marcos, en la Facultad de Historia también encontré el mismo olvido, ¿no? Mis profesores, por ejemplo, la profesora Zuluaga es española, ella quería que Guaylas era parte de la intendencia de Trujillo, así, datos, ¿no? Y de Luzuriaga no sabía nadie. Mis ah, profesores decían, sí, es investigador, es ha sido un militar argentino, así lo consideran, ¿no? Militar argentino. Y lo que es peor, cuando se hizo el bicentenario, pues, del desembarco de San Martín, la comisión encargada dijo, tendremos que poner un busto de alguien que desembarcó con él. Y quería poner el busto de O'Higgins, ¿te das cuenta? mira, De O'Higgins. Felizmente, en el Ministerio de Cultura había un amigo con el que hemos conversado y yo le he hablado del Suriaga y él es el que estuvo en esa comisión, fue en plena pandemia, ¿no? Ya no intervine, pero ahí salió con la novedad de que dijo, no, hay un peruano que ha venido con San Martín, es Luzuriaga, y le hicieron un busto, ahí está felizmente en Paracas el busto de Luzuriaga, pero como digo, por una coincidencia, si no estaba ese señor, iba a poner a claro, O'Higgins porque Luzuriaga es totalmente olvidado. En claro. ese camino es que hicimos la tesis enfocándola en él. Y te digo, ¿no? Con sinceridad, el tema fue que mi asesor me dijo, José Antonio, tú no eres historiador de formación, a los historiadores ya las biografías nos tienen hartos. Y no Las te va a ir bien biografías. si haces una biografía más. Enlaza con algo a tu personaje para que tenga cuerpo tu investigación. Ese fue el punto para que yo lo relacione con los indígenas, porque era la población más mayoritaria, 70% de la población en esos tiempos era indígena, ¿no? Y investigando, investigando, encuentro pues de que Luzuriaga tenía un pasado glorioso junto con San Martín en relación a los indígenas entre, en su paso por Cuyo, en la frontera entre Argentina y Chile. Chile, Ahí claro. estaban los indios pehuenches con los que hicieron un parlamento. Eso sirvió de base para que haga lo propio cuando venga acá a nuestra tierra. Entonces, ahí ya toma cuerpo mi investigación, por eso dice la alianza con los indígenas. Si no, venía muy traído a los cabellos el tema. Pero ahí lo formé y lo forjé y me ha resultado una tesis que hago obtenido un 18, es un poco raro, me dicen profesores, y bueno, entonces, por ahí la cosa, pero como te digo, el Lusuriaga olvidado, sino por los esfuerzos que hacen los exalumnos lusuriaguinos y algunos personajes que le han dado vuelo, ¿no? Hay que hablar de Maurilio Mendoza, que en su tiempo fue el que logró que se le coloque su busto en el Panteón de los Próceres, y algunos otros iluminados, como el grupo de ustedes que maneja a Rommel y que lograron, por un lado, que Augusto Alba le dedique a escribir su obra sobre los ancashinos en la independencia, una obra hermosa, y que también Manuel Reina Lole publique pues, los documentos de Lusuriaga, entre ellos sus 35 bandos, ¿no? Que son la base para la investigación, y eso me ha servido de mucho, porque los 35 bandos de Lusuriaga no se conocen, mi querido Roberto, no están en el repositorio famoso, ni del sesquicentenario de la independencia que sacó 150 tomos, ni en el que se ha actualizado como motivo el bicentenario, no lo conocen, no hay documento de Lusuriaga, es lamentable, ¿no? Y por ello es que ese olvido que tú mencionas y que es real. Y para eso estamos, para sacar cara por él, por su legado y por la historia, que es grande en ese sentido. Gracias, José Antonio. En realidad es bastante aleccionador aprender esos detalles de la historia, porque con mucha pena podemos decir que personas, incluso que hemos tenido la oportunidad de poder habernos formado en alguna educación básica, ¿no? No hemos, por ejemplo, conocido hasta hace poco que Lusuriaga fue guaracino, o sea, bueno, nació en Huaraz, ¿no es cierto? Ah, Entonces, con esa sensación, digamos, de haber tenido ese olvido, ¿no? Y ahora queremos muchos poner en valor, digamos, sacarlo de la media luz, como están diciendo las corrientes de estos tiempos con relación al Gran Mariscal, es que queremos profundizar un poquito más y entonces ahí queremos tal vez tener un detalle, tal vez muy corto por los tiempos, estimado José Antonio, porque seguramente ya vas a hablar con mucha más ilustración y detalle en alguna exposición que vas a brindar, eh, acerca del legado del Gran Mariscal.
Nos has hablado de los 35 bandos, nos has referido a esa carrera pública que se formó en Cuyo, el gran mariscal, y que, digamos, trascendió a nuestras fronteras, a una localidad de Huaylas, que para su época fue un lugar importante, digamos, para muchos propósitos en el país, ¿no? En general, su relación con la sociedad civil de ese entonces. Y entonces debe haber seguramente un legado, ¿no? Fundamental, así en breve, que nos puedas relatar, José Antonio. Sí, mira, Roberto, el tema es realmente fascinante, ¿no? Porque Luis Uriaga vuelve a su tierra después de 30 años de haber salido con el grado de coronel mayor del ejército argentino y mariscal de campo del ejército chileno, y el título de primer presidente del departamento de Huaylas. Él llega en febrero de 1821, está 8 meses, y en esos 8 meses hace una revolución acá. Sus bandos son expresión de lo que él pensaba que debería ser el futuro Perú, un Perú integrado, un Perú mestizo. Y ese es el legado que tenemos de él. Porque en esos bandos reivindica al indígena, considerado que es el personaje olvidado y que debía ser reivindicado por la independencia. Y vemos pues que lo que él plantea es darle la ciudadanía. Él elimina la mitad, elimina el tributo, dice, desde hoy para siempre. Esa frase me parece gloriosa, ¿no? Desde hoy para siempre se elimina el tributo, se elimina el trato ominoso de indios, ahora son peruanos. Eso cala en el indígena, eso cala. A sus autoridades les da un poder especial. Sus autoridades son los alcaldes pedáneos. El mando más largo que emite tiene 3 páginas, es de fecha del 2 de mayo del 21. Ahí habla de las nuevas atribuciones de los alcaldes pedáneos, porque él no se apoya en los curacas hereditarios, que eran los que gobernaban, repartían la tierra y eran abusivos con los indios pobres. No, él se apoya en los indígenas que son electos. Los alcaldes pedáneos de Lusuriaga tienen un mando mayor. Generalmente son autoridades religiosas. Ese era el concepto que había. Pero Lusuriaga les da triple mando, les da mando político, militar y cívico. Y esto es valioso porque los encumbra. Hace que estas autoridades que son electas, porque son cargos de elección, cada año se elegía a los alcaldes pedáneos, no eran como los curacas hereditarios que tenían otra figura, ¿no? Y eran explotadores. No, en cambio los alcaldes pedáneos de Lusuriaga tienen ese poder de ingresar a las haciendas para controlar que los criollos, los mixtis, les paguen bien, primero para que les paguen, justo, ¿no? Que controlen eso y tengan la lista y que no los voten por las puras, así está. Otro poder que les da es que puedan ir a las cárceles, especialmente a la cárcel de los deudores, para sacarlos de ahí, porque no, Luzuriaga no consideraba que se pueda tener presa una persona por deudas. Obviamente, todo el mundo estaba con el tema de las deudas, que eran engaños a los españoles, ¿no? Para poder quitarle las tierras. Entonces, así, les da el mando, les da poder para que ellos dirijan las par- partidas guerrilleras o patrullas, ¿no? Que le llama piquetes cortos. En cada pueblo 100 personas con su alcalde pedáneo y dice, un militar de carrera para que les enseñen el arte militar. A estos alcaldes pedáneos les da todo ese poder. ¿Y dónde hemos llegado a entender la trascendencia de Luzuriaga? En la figura de Pedro Pablo Atusparia. 60 años después que se va Luzuriaga de Ancash, deja de ser presidente, etcétera, con las leyes que dejó a favor de los alcaldes pedáneos Luis Uriaga, Pedro Pablo Tusparia en 1985 se alza a dirigir la más grande revolución indígena de la historia republicana, la revolución de 1885 en Ancash, que eso es valioso, ¿no? Y este tema lo voy a trabajar, mi querido Roberto. El día lunes estoy viajando a México, en Mazatlán hay un congreso de historiadores sobre regiones y memoria histórica, y vamos a hablar sobre el tema de Atusparia y los aportes de la Revolución Ancashina, que es otro tema tan importante, ¿no? Que tenemos nosotros, porque la historia de Ancash es muy valiosa, pero estos son dos grandes personajes que tenemos en Ancash, Lusuriaga y Atusparia, están en la Plaza de Armas sus bustos, entonces por ahí estamos bien en reivindicar nuestra identidad regional, mi estimado amigo. Qué interesante, o sea, cómo nos llevamos y escuchamos muy atentos
digamos, de la mano de personas como tú que han investigado a profundidad el tema y nos dan a conocer detalles que, bueno, para muchos ahora lo vamos a valorar mejor, pero, por ejemplo, el valor de la justicia o de la equidad, ¿no? El valor de, por ejemplo, tener una organización distinta que quería seguramente romper con algunas estructuras coloniales, ¿no? Etcétera. Y eso es un precedente, pues. Y la pregunta, una réplica a la pregunta, José Antonio, ese es el primer, digamos, antecedente de esa naturaleza en Perú, ¿no? Porque de acuerdo a lo que yo más o menos sabía un poco, las grandes comunidades estaban distribuidas después de que en ese estallido de la revolución se encontraban en Ancash y en Cusco, ¿no? O sea, las grandes masas de comunidades. ¿Habría algún antecedente, algo en Cusco así parecido? No, no creo. Allá, bueno, ellos han tenido lo de Tupac Amaru, ¿no? Pero eso es tiempo de la colonia. En Ah, tiempo de ya, la República no hay, ¿no? En no tiempo hay. de la República no hay. Ah, Y lo valioso que te digo, a la pregunta anterior, de cuál es el legado de Luzuriaga, es muy grande realmente, porque él se va, está 8 meses, pero deja las luces encendidas, a tal punto que al año siguiente, por esas partidas guerrilleras que formó, derrotan en dos batallas, la de Corongo y la de Yamín, a partidas guerrilleras españolas de 400 y 600 soldados en cada una. No ha sido poca cosa. Quiere decir que lo que hizo Luzuriaga a nivel militar ha sido grande y no está escrito. Otro tema, al año siguiente, cuando San Martín deja el Perú, convoca al Congreso Constituyente. Acá en Guaylas sale una nota, y eso lo ha publicado don Augusto Alba, y estaba en el archivo notarial de Alvarado, se perdió en el terremoto, estaba la carta que dirigen los indígenas de Huata pidiendo que no haya ni república ni monarquía, que la nueva forma de gobierno del Perú que cree la Asamblea Constituyente sea una semejante a la que se rigió en nuestra patria durante el Tahuantinsuyo. Mira, qué interesante. Todo eso lo despertó Luzuriaga porque él les hizo volver a la grandeza del Tahuantinsuyo cuando les habla que son ustedes valiosos. Le dice así, ¿no? Entonces, ese es el legado grande que los despierta, los empodera. Y lamentablemente, todo ese despertar lo viene a matar Simón Bolívar. Discúlpame, pero tengo que hablar porque las cosas hay que decirlas como son. sí, sí, Y sí. Bolívar ha sido malo, ¿no? Ha sido terrible con Luzuriaga, porque si te digo que no se encuentran los documentos de Luzuriaga en los repositorios nacionales, es porque se ejecutó la orden de Bolívar, que en 1825 dijo, revísese la actuación del presidente del mariscal Luzuriaga, dice así, en Huaylas, y de encontrársele fallas, bórrese de la lista militar, y lo hizo borrar. No hay ningún documento de él en los archivos del histórico militar. He revisado, para mi tesis, he revisado todos los archivos, banco del, perdón, de todos los que hay, pues, ¿no? De la Biblioteca Nacional, etcétera, no hay de Luzuriaga porque los hizo romper el bandido de Bolívar. Lo que se ha encontrado los bandos estaba porque los tenía escondidos el notario Alvarado, si no también no se encontraba. Mira, Y ve. eso, ¿no? ¿Te das cuenta? Entonces, hay que reivindicar el legado de Luzuriaga en ese aspecto porque él fue ninguneado por Bolívar y no debía ser así. Eh, Luzuriaga debió ser el primer presidente del Perú porque tenía las condiciones administrativas, militares, él tenía todo, él era claro, un visionario, él manejaba las cosas, había sido administrador en tiempos del virrey Avilés, claro. ¿no? En Chile y en Argentina, entonces conocía de la administración pública, él podía manejar un país, no como Lamar, los otros, Gamarra, Santa Cruz, eran militares, conocían de cuarteles, no conocían de la administración pública. Luzuriaga sí podía haberlo hecho, ¿no? Lamentablemente fallamos en ese sentido. Claro, desde siempre en la historia sabemos que se tejen unas visiones a veces sesgadas, ¿no? Y donde se mueven muchos intereses. ¿Te imaginas los enormes intereses que había despertado esta emancipación? Y bueno, generalmente los grandes personajes, sucede lo que siempre sucede, ¿no? A veces son puestos al margen y en este caso la historia vuelve a demostrar que personas de la talla de Luzuriaga no estuvieron presentes acompañándonos en ese despertar republicano, ¿no? En un despertar que, digamos, se ha quedado inconcluso, tú lo sabes, José Antonio, ¿no? Hay muchos análisis también respecto a esa república inconclusa. Muy bien, entonces, para finalizar esta, digamos, valiosa entrevista, muy, digamos, elocuente de parte tuya, te quiero pedir, por favor, una reflexión final invitando a los jóvenes que nos están escuchando
a la comunidad intelectual, a la academia, ¿no? Y también a todos los amantes de la historia y también en general de la cultura, ¿no? A tratar de valorar a partir de todos estos legados, ¿no? Los valores patrios, ¿no? Esos valores que están en detrimento en estos días y que como ciudadanos peruanos tenemos la obligación de colaborar para volverlos a restablecer, estimado José Antonio. Gracias, Roberto. Sí, yo quisiera referirme a los jóvenes, a la nueva generación, porque a ellos son los que estamos legándoles este bicentenario, ¿no? Son 200 años de que, lo ha dicho muy bien tú, una república inconclusa. Yo diría incluso una república mal creada, porque la república que nace al amparo de Simón Bolívar es una república criolla, no la república o el país mestizo que visionaron tanto San Martín como los Uriaga, que era otra idea, ellos tenían otra idea más integradora, y no se dio. Bolívar era un personaje, pues, descendiente de hacendados, entonces tenía una mirada de desprecio al indígena. Él vino al Perú al pasar por el Tierra los Pastos, los masacró. Nunca hizo alianza con nadie. Por eso es que su visión criolla se impone y eso es la desgracia que tenemos. Un Perú totalmente racista, un Perú realmente separado, ¿no? En dos polos. Y está viendo ahora que hay elecciones, somos dos polos en el Perú, y antagónicos, irreconciliables, y no puede ser así. De modo que esa idea de patria que se pretendía forjar en 1821-24 tiene que ser resuelta por las nuevas generaciones. Esa idea de patria, una patria integrada, tiene que crearse nuevamente, porque si no, el Perú va a ser un país inviable. Así como estamos, no puede ser. Ya nuestra generación ha fracasado en ese sentido, estamos llenos de corrupción. Las nuevas generaciones son los que tienen que tomar la bandera de la libertad, de la independencia, de la igualdad de nuestros libertadores para poder hacer del Perú un país más justo, que es lo que todos queríamos y que para eso lucharon los Uriaga y los de su generación. Muchas gracias. Muchas gracias, José Antonio. Y con mucho cariño, ¿no? Extendemos el saludo y la invitación a toda la comunidad lusuriaguina, a toda la comunidad ancachina y sobre todo, también con mucho cariño extendemos nuestro agradecimiento a José Antonio, ¿no? A quien también entrañablemente nosotros lo admiramos, tal vez los de una generación un poquito después que él, porque lo hemos escuchado cantar con los hermanos del Ande, ¿no? Mi papá te recuerda mucho, estimado José Antonio, ¿no? Mi papá es José Carlos Tamayo Mendoza, él estaba trabajando en la Dirección de Agricultura hace muchos años, e íbamos a tus eventos ahí en la municipalidad, ¿no? Y nosotros tenemos muy gratos recuerdos de ellos porque hay mucha gente valiosa, ¿no? Así como nosotros, ¿no? Peruanos mestizos que, digamos, a lo mejor no tenemos mucha alcurnia, pero que tenemos voz y voto y que queremos lo mejor para nuestra patria. Y con esto nos despedimos, no sin antes mencionarles que si les ha gustado esta entrevista, por favor suscríbanse al canal y marquen la campanita. Un gran abrazo, José Antonio, y nuestros mejores parabienes en tus siguientes investigaciones y seguramente vas a acompañar todo con tus correlatos, toda esta conmemoración que se viene en estos 2 días importantes, el sábado 6 de diciembre en Huaraz y el 12 de diciembre acá en Lima. Muchas gracias y buen destino a México también. Un fuerte abrazo. Gracias. Hasta luego.